Rubén Oseguera González, mejor conocido como el Menchito en el mundo del narcotráfico. Con 35 años es un ex líder de alto rango en uno de los carteles más peligrosos de México. En este nuevo video te contaremos cómo fue que alias Menchito se convirtió en un narcotraficante. Detalles de su vida, traumas, vivencias, noticias nuevas han surgido sobre su captura y más detalles icónicos sobre esta historia tan cautivadora. Si quieres saber más sobre este icónico personaje, quédate con nosotros. En breve será relatada una historia que te pondrá los pelos de punta. Rubén Oseguera nació un 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California, y también tiene una nacionalidad mexicana. Tiene varios alias: el Rubencito, el Junior y el más conocido, el Menchito. Fue un ex narcotraficante mexicano principalmente y un ex líder de alto rango de un grupo criminal llamado el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Rubén Oseguera es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados en México. Según relatos externos, Rubén trabajó como segundo al mando en el Cartel de Jalisco Nueva Generación, dirigiendo las operaciones internacionales con el tráfico de drogas. Fue el sospechoso principal como responsable de administrar las operaciones de compra-venta de drogas desde América del Sur a México. También fue acusado de coordinar ventas de gasolina robada en Jalisco, llevando el mando de un grupo de sicarios que asesinaron a personas que se negaron a trabajar para el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Desde el año 2013, las autoridades de México estuvieron investigando una línea de cabina de teléfono público y de 2 celulares enlazados con líderes de alto rango del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Según los informes, una de las líneas móviles recibió una llamada del puesto público de un vecindario de Jardines Universidad en Zapopan, Jalisco, lo que activó inmediatamente las alertas y provocó una investigación. El ejército mexicano le pidió a la Agencia de Investigación Criminal de la Oficina de la Procuraduría General de la República que investigara más de cerca las líneas móviles y del vecindario. Luego de esto, el ejército empezó a enviar agentes encubiertos para mantener vigilado el barrio. La tarde del 29 de enero de 2014, una de las 2 líneas móviles fue localizada por geolocalización en un barrio de Zapopan antes de que se fuera de servicio, así que el ejército y la armada decidieron enviar a una unidad de fuerzas especiales desde México a Zapopan para investigar el caso. Cerca de las 3:30 am del 30 de enero, la unidad allanó una vivienda en el barrio Patria Universidad, descubriendo que Rubén se encontraba durmiendo allí. Cuando las autoridades rompieron la puerta, Rubén Oseguera se despertó por el ruido. Salió de su cama y corrió hasta el patio trasero, subió la pared y llegó a la propiedad de su vecino. Sin embargo, la unidad de fuerzas especiales rodeó las instalaciones y tuvo éxito, ya que redujo las opciones de escape de Rubén Oseguera. Al final, se presentó y lo arrestaron en el patio trasero de su vecino. Otros 2, que tenían en alquiler una casa cercana, habían huido a pie, pero al final también fueron arrestados. Se supo que Rubén le habría ofrecido a los oficiales cerca de 17 millones para que lo dejaran ir. Luego de esto, las autoridades confirmaron que confiscaron entre 10 a 16 millones y $500,000 en la escena del crimen. También hallaron 4 rifles de asalto, 9 pistolas, una granada y varias rondas de municiones. El ex procurador de México, Jesús Murillo, le confirmó a la prensa que no se hizo ningún disparo durante la operación. Rubén Oseguera fue trasladado y llevado ese mismo día a México, a la Subsecretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, donde dio declaraciones y lo interrogó la policía. Fuentes gubernamentales aclararon que no tenía ninguna investigación que fuera normal, ni órdenes de detención emitidas contra él en Jalisco. El 1 de febrero lo trasladaron hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1, más conocido como el Altiplano, una prisión con máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Luego de esto, las autoridades confirmaron que Rubén Oseguera fue detenido por cargos pendientes de lavado de dinero, tráfico de drogas y la posesión ilegal de armas militares. Rubén se declaró inocente y afirmó que solo se dedicaba a la construcción
y como adicional vendía carros desde los 16 años. Aparte de esto, también afirmó que recibió una herencia de su madre, la cual eran propiedades puestas bajo su nombre, como respuesta del cartel de Jalisco Nueva Generación hacia los militares por la captura de Rubén Oseguera. Hombres armados secuestraron buses y los incendiaron en el área metropolitana de Guadalajara. En este suceso no se reportaron heridos ni muertos. Después de esto, el consulado de los Estados Unidos en Guadalajara les envió una advertencia a los estadounidenses de la ciudad y les sugirió que no bajaran por la parte urbana del sur, incluyendo las carreteras que llevan al aeropuerto de Guadalajara. Después de que terminaron los ataques, el gobierno de México les dijo a las personas que tuvieran calma y con ello retomaran sus actividades diarias. Las autoridades confirmaron que estarían alerta en todo Guadalajara, esperando más respuestas violentas del crimen organizado relacionados con la captura de Rubén Oseguera. El día 16 de octubre del 2014, Rubén Oseguera fue liberado del altiplano, pero luego de su liberación fue inmediatamente arrestado de nuevo por miembros de la Agencia de Investigación Criminal. Luego de ello, volvió a ser dejado en libertad, ya que un juez del Estado de México lo dejó libre de cargos con los siguientes delitos: posesión ilegal de armas militares, uso de recursos de origen ilícito, más los delitos contra la salud pública. Después de estar bajo la custodia, lo llevaron a las instalaciones de la Subsecretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y fue encarcelado durante 2 meses, mientras que la Procuraduría General de la República trabajaba para iniciar un juicio en su contra. En diciembre 18 fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 2, más conocido como Puente Grande, una prisión con máxima seguridad en Jalisco. El día 26 de diciembre fue dejado en libertad de nuevo, después de que un juez dictara que no había suficientes pruebas en su contra por los cargos de narcotráfico, supervisión de operaciones financieras y de ser el líder de un grupo de sicarios. En junio del 2025, el día 23, fue detenido de nuevo por las fuerzas militares de México y las autoridades federales en el barrio de Lomas de Altamira, Zapopan, Jalisco. En esta ocasión, junto a su cuñado Julio Alberto Rodríguez Castillo, este operativo duró alrededor de 20 minutos y no hubo disparos. Las autoridades llegaron al vecindario privado en varios carros cerca de las 2:15 am y sometieron al guardia de entrada. Después dispararon a las cámaras de seguridad con armas de paintball para esconderlas. Rompieron otras cámaras más y sugirieron al guardia que suspendiera la electricidad de los alrededores. Mientras se encontraba en la entrada del vecindario, el teléfono sonó, pero ninguno contestó. Después le pidieron al guardia que se pusiera de rodillas mientras las autoridades ingresaban al vecindario. En ese momento fue detenido Rubén Oseguera, que estaba dentro del carro con su cuñado, Alberto Rodríguez. Las autoridades confiscaron algunas armas, entre ellas estaban 2 rifles de asalto AR-15 personalizadas con insignias CJNG-02 JR y Menchito. Según las fuentes, Rubén Oseguera quería mantener un perfil bajo y por ello se realizó una cirugía de nariz para así pasar desapercibido con su identidad. Estuvo viajando sin sus guardaespaldas para evitar llamar la atención. El gobierno confirmó su identidad por medio de pruebas de ADN, físicas y fotográfica. Cuando fue arrestado, lo estaban buscando por participar en el crimen organizado, usando recursos ilícitos como el lavado de dinero y secuestro. En cuanto a esto, el gobierno apeló que cuando Rubén Oseguera fue dejado en libertad en el año anterior, volvió a reintegrarse al cartel de Jalisco Nueva Generación y empezó con sus operaciones de narcotráfico de manera internacional. Una vez detenido, lo llevaron a la Ciudad de México y trasladado posteriormente a la Subsecretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, dando su declaración formal. Cuando llegó a la Subsecretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, a través de un helicóptero de Black Hawk con francotiradores, Rubén observaba y vigilaba las instalaciones. El día 27 de junio, un juez de Toluca dio una orden de arresto contra Rubén Oseguera. Después
fue trasladado a la prisión de Altiplano. La defensa de Rubén dijo que su cliente fue arrestado por motivos ilegales, ya que algunos de los cargos fueron absueltos por un juez, lo que produjo un riesgo doble. El día 1 de julio del año 2015, un juez dictó la liberación de Rubén Oseguera, luego de decidir que las pruebas en contra de Rubén Oseguera eran suficientes y que había violado su proceso. Este juez declaró que cuando Rubén fue detenido en junio, las autoridades no disponían de una orden de arresto en su contra y también ingresaron a su vivienda privada sin autorización legal. También declaró que Rubén Oseguera estuvo bajo custodia durante 9 horas consecutivas sin un abogado antes de ser enviado al Departamento de Justicia. Cuando el juez dijo que las autoridades no habían comprobado que Rubén estaba involucrado en el crimen organizado, fue dejado en libertad. En esta ocasión, fue dejado en libertad por tercera vez en menos de un año. Sin embargo, cuando Rubén fue sacado del Altiplano, fue arrestado nuevamente por la Procuraduría General de la República, que tenía una orden de captura pendiente contra él. Según fuentes, Rubén fue buscado por su participación en el crimen organizado y también por participar en la desaparición de personas en Tepalcatepec, Michoacán. Fue llevado de nuevo a las instalaciones de la Subsecretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, en helicóptero y custodiado por un helicóptero Black Hawk armado. El día 3 de julio, un federal tribunal aceptó la solicitud de la Procuraduría General de la República para mantener a Rubén Oseguera bajo una detención de 40 días, mientras las autoridades trabajaban en la recolección de más pruebas contra la defensa. La solicitud se llevó a cabo como parte de una investigación contra Rubén por su presunta participación en el secuestro. La defensa de Rubén Oseguera, sin embargo, respondió dando un recurso de amparo, con la esperanza de evitar que su cliente fuera detenido sin presentar ningún tipo de cargo. Luego de esto, un juez rechazó la solicitud de la defensa de retirar la detención preventiva de su cliente el 16 de julio. El día 28 de agosto del año 2015, un federal tribunal dictó una orden de arresto contra Rubén y lo acusó de posesión ilegal de armas de fuego, usando municiones de uso exclusivo de militares, teniendo en su poder 5 armas de uso exclusivo de militares y la participación en el crimen organizado. En octubre fue llevado del Altiplano al Centro Federal de Readaptación Social número 3, también conocido como Noreste, en Matamoros, Tamaulipas. Dictó un recurso de amparo después de afirmar que sufrió malos tratos y torturas. Ese mismo mes, la Procuraduría General abrió otro caso y dio otra orden de arresto para acusarlo por actuar como el segundo al mando del Cartel de Jalisco Nueva Generación y ordenar homicidios contra miembros rivales de la droga. También declararon que era responsable de organizar los envíos internacionales de narcotráfico. Las pruebas que fueron presentadas ante el tribunal consistían en informes recopilados por las autoridades del orden público y abogados. El día 4 de noviembre, un federal tribunal lo acusó de tráfico de drogas, junto con otros 5 presuntos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación. A inicios del año 2016, dio otro recurso de amparo para pedir un traslado de vuelta al Altiplano. En febrero del año 2016, fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Su defensa contestó preparando un recurso de amparo por las supuestas violaciones contra su cliente. El día 30 de junio, la Procuraduría General de la República, por medio de un juez federal en Toluca, dio una orden de arresto en su contra y lo acusó de posesiones ilegales de armas de fuego, usando municiones de armas de uso exclusivo de militares. El día 22 de agosto, la sentencia de amparo por maltrato y tortura presentada 2 meses antes fue rechazada por un juez después de hablar con el personal de la prisión, quien negó su participación en tales violaciones. El día 10 de noviembre, un juez aprobó la solicitud de Rubén Oseguera de recibir una visita conyugal.
Rubén confirmó que el personal de la prisión le había negado conversar con los abogados en el pasado. El juez no dijo nada al respecto sobre este asunto. El día 3 de febrero del año 2017, el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dio una orden de detención contra Rubén. La DEA afirmó que sí había estado entrometido en la organización y distribución de narcotráfico de México a los Estados Unidos. Desde el año 2011, la DEA dijo que Rubén tenía varios alias. Uno de ellos era Rubencito, el Rojo, el Ruso y el Niño. Según los datos proporcionados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, iba a adueñarse de todos los activos de Rubén Oseguera en Estados Unidos, los cuales solo eran el resultado de sus ingresos por drogas. Con la orden de captura, el gobierno de los Estados Unidos podría pedir formalmente su extradición a los Estados Unidos. Por último, el día 16 de octubre del año 2018, el Departamento de Estado, Tesoro y Justicia de los Estados Unidos informó una medida de aplicación de la ley conjunta contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación y publicó las acusaciones previamente de Rubén Oseguera. Los datos señalan que entre 2007 y febrero del 2017 fue el responsable de organizar y distribuir narcóticos en los Estados Unidos desde México y de usar armas de fuego exclusivos de uso de militares para tomar venganza por sus movimientos de presunto tráfico de drogas. El gobierno de los Estados Unidos afirmó que la extradición de Rubén Oseguera estaba pendiente. Hasta el día 21 de febrero del 2020, fue finalmente extraditado a los Estados Unidos y el día 7 de marzo del 2020 fue condenado a cadena perpetua. La historia del Menchito nos invita a reflexionar sobre los desafíos de la justicia y la lucha contra el crimen organizado. Si este video te ha impactado, comparte esta historia para que juntos podamos generar conciencia y exigir transparencia. Suscríbete para más videos y mantente informado. Nos vemos en un próximo video.